esperar. Hay gente que el tiene su mismo hora. horario. Sí, vamos a grabar y empezamos entonces, pastor, como usted Ya, dice, ya llevamos como 5 minutos, ¿verdad? ya estamos grabando ya. Ya estamos Sí, grabando. amén. Bueno, Rafa, la clase la tenemos en la sesión 5 y Ok, viviendo en la comunidad mundial impacto. ok, Y las lecturas bíblicas estaban para leer, las puso el pastor Byron en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 6 al 9, el capítulo 2 del 1 al 8, el capítulo 4 del 9 al 12 y una lectura que hay al final en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, 1 al 15, ¿verdad? Y no sé, Rafa, ¿podrías leer entonces la introducción de esta clase, por favor? sí, cómo no. Desde sus inicios, como, ¿me escuchan bien? Porque estoy probando estos audífonos. ¿Se escucha bien? Sí. Fino, Yes. fino, Sí. te oímos claro. Desde sus inicios como comunidad, la fe de los tesalonicenses resonó tanto en Acaya como en Macedonia. Por todas partes, tanto cristianos como no cristianos sabían de su asombrosa respuesta al Evangelio. A Pablo le preocupaba que se establecieran en la fe y que formaran sus vidas en torno a la enseñanza de Cristo. También le preocupaba que con el tiempo se afirmaran y que maduraran en esa enseñanza. Según Pablo, las razones para su madurez estaban relacionadas con su propia fidelidad a Cristo, dado que esperaban su segunda venida, y con la calidad de su testimonio ante el mundo que los observaba. En esta sesión nos enfocaremos en la calidad e integridad de su testimonio y la relación con su adhesión a la enseñanza de Cristo, la cual le fue enseñada cuando creyeron por primera vez. Esa integridad solo se pudo ver con el tiempo a medida que vivían su fe. Si vivían vidas inmorales e indisciplinadas, vidas sin esperanza frente a la persecución y la muerte, ¿cómo podrían ver su fe como real? ¿Cómo podría verse como algo diferente de lo que producían las religiones pagadas que lo rodeaban? En esta sesión nos centraremos en cómo los tesalonicenses debían vivir correctamente su fe en el mundo pagano que los rodeaba. Bien, Pastor Foki, su micrófono, Pastor Foki, micrófono. Alguien que tenga que aportar sobre lo que está diciendo esta introducción. Eh, Sí, yo veo Creo que... que palabra Ok. de impacto, ¿no? Esta palabra de impacto me llama la atención, ¿sí? Eh, el impacto de una iglesia establecida y fuerte frente a la comunidad pagana en la cual una iglesia tenía que vivir y ministrar, ¿verdad? ¿Cómo impactar? ¿Y cuál es la postura que una iglesia establecida y madura debe tener ante una comunidad, ¿verdad? Que es pagana y que la iglesia debe impactarla. ¿Cómo sería ese impacto? Ajá. ¿Oyeron lo que les dije sobre el impacto que una iglesia debe tener? Una iglesia establecida y madura, fuerte. ¿Alguno? Bueno, en la introducción hablan del impacto, pero fíjate que tomando en cuenta la introducción sin comenzar a hacer comentarios respecto a la cita, hablan de que realmente lo que impactó fue su fe, que fue el producto de la respuesta que ellos dieron al Evangelio. Ellos dieron, una vez que ellos recibieron el Evangelio, ellos respondieron o reaccionaron de una manera a este Evangelio.
Y esa respuesta que ellos dieron, que luego se va a ir detallando, fue lo que definitivamente impactó. Otra cosa que me parece interesante de la introducción es que establece una relación directa entre madurez y fidelidad. ¿Ves? Eso está en la segunda parte del párrafo. Y, y creo que, bueno, estos dos son elementos que, que, que se van a desarrollar en la medida que vayamos entonces conversando respecto a las citas y las distintas preguntas que se hacen en el apartado. A mí me llamó la atención, digamos, bueno, sobre la palabra impacto, ¿no? O sea, es decir, porque yo creo que estaba leyendo una cita de Monseñor Oscar Romero, ¿verdad? No sé si ustedes saben quién es Monseñor Oscar Romero. Bueno, búsquenlo, Monseñor Oscar Romero, y lean sus libros, lean, documentense. ¿No? Pero ¿No era Arnulfo Romero? Oscar Arnulfo Romero, así es, Oscar, pero es Oscar Sacerdote centroamericano. y es Salvador. Sí, él fue el que asesinaron, ¿verdad? Él le metieron, estando predicando un domingo, ahí lo fueron a matar, ¿verdad? No sé si les gustaría morir a ustedes así, pero bueno, el punto es, decía él, ¿verdad? Que una iglesia que no impacta no es iglesia, una iglesia que no, digamos, ahí le voy a pasar la expresión que me gusta, ¿verdad? Pero tiene que ver que no pica, que no incomoda en ese buen aspecto, ¿verdad? Pues, pero principalmente el tema de impacto, ¿no? Porque yo creo que lo que menos la iglesia hoy hace es eso, ¿no? O sea, y entonces inicialmente eso me llama la atención, ¿verdad? Cuando esa palabra impacto, solo esa ya me empezó a generar varios escritos ahí que empecé a escribir ahí algunas notas. Y la cuestión con el impacto, que creo que está aquí en la introducción, y la cuestión con el impacto, pienso yo que no es el impacto que nosotros queramos lograr, sino el que Dios quiere lograr. Es a través de vidas cambiadas, como una familias y comunidades transformadas, que viven diferentes, de acuerdo a una serie de valores y principios diferentes, como el perdón, el amor, la unidad, todas estas cosas, ¿no? Que ven. Entonces, hoy en día, la cuestión del impacto se habla mucho en las iglesias. Yo crecí oyendo hablar de eso, entonces teníamos que tener ministerios, grupos de alabanza, cultos, yo no sé qué, trabajo ¿cómo se llama? Repartir alimentos, giras médicas, qué sé yo, un montón de cosas para impactar. Pero creo que el verdadero impacto, o el primario, es hombres y mujeres, familias y comunidad viviendo un estilo, una ética de vida diferente. O sea, una comunidad diferente, la comunidad de Dios, la comunidad del reino de Dios. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? ¿Cómo yo voy a predicar un evangelio de amor sin vivir el amor? ¿Cómo yo voy a hablar de un Dios justo sin ser justo, sin vivir esa justicia? Entonces, ese punto, yo creo que los tesalonicenses impactaron por su cambio de vida, porque la gente podía ver que ahora eran diferentes en todos esos aspectos que están hablando ahí. Ellos pudieron ver que Pablo era diferente, dice en el capítulo 2 Pablo les dice una y otra, ustedes pudieron ver mi comportamiento, y ahora la gente podía ver el comportamiento, el estilo de vida de los tesalonicenses. Entonces yo no digo que no podamos hacer ministerios y cosas que impacten y lleguen a diferentes partes del mundo, la sociedad, lo que sea, pero es que todo inicia con el cristiano y la familia cristiana y la comunidad cristiana viviendo los rudimentos de la doctrina de Cristo. Excelente. Pensaba también en la iglesia tradicional, ¿no? Y el impacto que está hablando el pastor Mario y el que Dios quiere. Y lo que dice el pastor Byron. Pero, ¿por qué entonces la iglesia? Porque hay algo, ¿no? La iglesia tradicional tiene su estructura restrictiva, ¿no? Creo que esa estructura restrictiva que tienen las iglesias hoy en día, pues
no hacen que la iglesia sea relevante, ¿verdad? O que no impacten dentro de la comunidad, porque la iglesia se centra y quiere vivir es templocéntricamente, ¿no? Entonces, yo siempre recuerdo una conversación en una de estas capacitaciones que el pastor Byron hablaba sobre ese auge que hay en Guatemala sobre lo que es un país evangelizado, un país que tiene la mayor cantidad de habitantes evangélicos, ¿no? Y él nos decía de no sé cuántas iglesias tiene Guatemala, que pasaban de 3.000 46, iglesias. 46.000. Y entonces 46.000. él decía que Guatemala estaba llena de iglesias, pero que cuál era el impacto que ellos tenían dentro de la sociedad, porque no había ningún cambio. Y entonces él decía que dentro de la estadística se los estaba comiendo la inseguridad, la delincuencia, la corrupción. Y sí, entonces, ¿verdad? Y es interesante también algo que decía Mario, ¿no? Que a veces es bueno poder tener ministerios para impactar y quizás no cerrarnos a eso, ¿no? Pero yo estaba comentando con el liderazgo esta semana sobre los equipos apostólicos y el texto clave para lo que son los equipos apostólicos en la cita que tenemos en Efesios, ¿verdad? 4, 11 y 2. Y había una palabra muy tremenda ahí que siempre me daba vueltas a mí en mi cabecita, que tiene que ver con para preparar a los santos para la obra del ministerio. Y esa palabra, obra del ministerio, me daba vueltas en mi cabeza y me daba vueltas en mi cabeza. Pero entonces yo le dije a ellos, cuando leemos este pasaje desde la postura de una iglesia tradicional y desde el paradigma tradicional, ¿qué pensamos y qué viene a nuestra mente con esa palabra obra de ministerio? Y entonces sí, nuestra cabecita se va es para los ministerios de jóvenes, ministerio de niños, ministerio de evangelismo, ministerio de obra social, ministerio, bueno, pare contar de ministerio, porque la iglesia se ha vuelto como los políticos, ¿no? Aquí hay más de 35 ministerios y se vuelve una burocracia esto, ¿no? Entonces yo le dije, si en ese tiempo Pablo está escribiendo esto, en ese tiempo no había nada de eso. Entonces, ¿a qué se refiere esa palabra obra de ministerio? ¿A qué se refiere Pablo en ese contexto y en ese siglo primero en Asia, en Éfeso, para hablarle, preparemos a los santos para la obra del ministerio? Y sí, era eso que estaba diciendo mi hermano Mario, ¿no? Y la obra de ministerio, le decía yo a ellos, pues tiene que ver con que las personas que, ¿verdad?, están dentro de la comunidad de fe, ellos puedan desarrollar su mayordomía de vida, ¿verdad?, de sus propias vidas y que serían capaces de vivir abnegadamente para cuidar a los demás y a sus propios hogares, cómo ser verdaderos padres, esposos, porque la iglesia estaba en las casas y no estaba en los templos ni en los locales. Entonces es esa madurez de los hombres que se encarguen de sus propias familias, instruyendo a sus hijos y sirviendo en los hogares y honrando a sus esposas, ¿no? Y si los hogares nuestros, pues que forman la familia más amplia, que es la familia de familia, tenemos un desastre. Es la única manera de impactar una comunidad, que los hogares cristianos vivan, como decía Mario, para impactar un estilo de vida diferente, que vea que somos diferentes, que aprendan y formar los hombres. Yo le decía que es necesario enseñar ese diseño de Dios que habla las cartas sobre lo que son los códigos domésticos y de la responsabilidad que debemos tener dentro de nuestros hogares individuales, ¿no? Y fue algo que compartí este fin de semana en la reunión de planificación con el equipo que Dios, ¿verdad?, ha puesto bajo mi responsabilidad. Pero bueno, yo les decía, no tenemos que hacer muchas cosas. Una iglesia no va a hacer impacto en una nación, en una comunidad, si nuestros hogares son un desastre, si nuestros hogares no viven el modelo
de lo que Cristo diseñó. Por eso me encantó. ¿Cómo quiere que impactemos? Bueno, como Dios quiere que impactemos. Porque podemos hacer muchas cosas como iglesia para impactar, ¿no? Y por eso es que las iglesias hoy pues son irrelevantes ante la comunidad y ante las naciones, ¿no? Quería compartir eso, mi hermano. La primera pregunta entonces dice así, no sé, voy a leerlas para ustedes, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la forma en que los tesanolicenses se adhieron a las enseñanzas recibidas de Pablo y la integridad de su testimonio ante el mundo que los observa? ¿Qué relación entre la forma de la enseñanza recibida y la integridad y el testimonio ante el mundo que los rodea o los observa? Yo una de las cosas, ¿me escuchan? Escuchamos. Una de las cosas Anonymous. que decía, ¿verdad? Y, bueno, y solo contarles que ahorita en nuestra comunidad empezamos este año a estudiar estas primatocenses en todo, ¿verdad? A nivel de familia, a nivel de iglesia en casa. Y bueno, Avalio mencionaba este fin de semana de que esta gente sí tomó en serio, ¿no? Esto. No, no jugar a ser cristianos, jugar a ser iglesia, ¿no? Creo que hoy estamos en esto, ¿no? O sea, no estamos en serio en esto, ¿no? De las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. Y yo veo a los de Tesalónica, sí, eh, que era real, ¿no? Todo lo que ellos estaban viviendo, pasando. Entonces, eso podría comentar ahorita. ¿Alguien más? Josué, Dios te bendiga, Josué. ¿Qué tal? A ver. Dame un chancecito. Sí, creo que. A ver, no, Josué, Dame 2 minutos. te escuché. Es que entre que llego al colegio, preparo las cosas, me siento, conecto el ordenador y eso. Dale, 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 perfecto. dale. Decía que la pregunta apunta efectivamente a. Ya que me tuve que cambiar de lugar aquí en casa porque están llegando, justamente llegaron a cambiar el internet, ah, y están haciendo todo lo que implica, pues las perforaciones, ubicando los módems, justo ahora. Entonces, estoy corriendo de un lugar a otro a donde. Ajá, ok. Entonces estamos ahorita en la primera pregunta, y esta primera pregunta habla de la integridad de su testimonio. Y creo que la integridad de su testimonio ante el mundo y qué relación existe con la forma en que ellos se adhirieron a las enseñanzas recibidas de Pablo. Yo creo que, es decir, no tengo muchos detalles de cómo era su devoción. Fíjate que una de las cosas que plantean ellos, porque si leemos la primera cita de Tesalonicenses 1, 6 al 9, lo primero que le dice es que ellos fueron imitadores de Cristo, tanto como de ellos. Y se convirtieron, en su conversión fue de ejemplo a Macedonia y a Acaya. Después habla de que el mensaje del Señor, a través de esto, fue proclamado en todas las regiones del lugar. Y que su fe se divulgó de una manera tal que ya no es necesario agregar nada. Y ese fragmento termina diciendo que ellos, quienes fueron impactados por el testimonio de los de Tesalónica,
afirman que se siente como sorpresa, asombro por la forma, uno, dos cosas, una, por la forma en que estos le recibieron y por la forma en que ellos inmediatamente abandonaron a sus ídolos por convertirse a Dios y agrega un Dios verdadero y vivo. Yo digo que cuando lo que muestran esto es conversión verdadera. Yo no sé si la gente de esa época o de cualquier época, una vez que son idólatras de alguna deidad, esto determina su forma de vida. ¿Ves? No sé, no lo sé realmente porque nunca he estado en esto. Pero definitivamente lo que Pablo hizo entre ellos, el tiempo que permaneció, no solamente le mostró una verdad, sino que le mostró cómo se vivía en función de esa verdad. Y estos hombres entendieron que había una relación estrecha entre convertirse al Señor y vivir de acuerdo a lo que el Señor aprobaba. Entonces, considero que esto es una conversión real. ¿Qué relación existía? Estos hombres, más adelante habla de su segunda venida, entonces estos hombres están convencidos que desde este momento en que la aceptaron hasta la segunda venida de Cristo, ellos tenían que adoptar otro estilo de vida. Y creo que en función de esto, el hecho de que ellos hayan, o sea, ellos quizás no tenían la intención de impactar el mundo, sino de convertirse al Señor. Pero como convertirse al Señor implicaba adoptar otro estilo de vida, este estilo de vida a la vista de todos los que estaban alrededor, impactó. ¿Sí me explico? No es lo mismo dar un mensaje simplemente, como usualmente se ve en campañas evangelísticas, o dar un mensaje y compartir más que un mensaje, mostrar un estilo de vida, mostrar unas prioridades, mostrar una familia en orden, mostrar un modelo de acuerdo al diseño del Señor, ese tipo de cosas. Más adelante, bueno, se van desarrollando y tocando otros aspectos de la vida, como la forma en que se trabaja, como la forma en que se relacionan unos con otros, como el mantener la paz entre todos. Pero básicamente creo que estos hombres entendieron que si creían en el Señor, debían vivir conforme al ejemplo que Pablo les había dado. Adelante, mi hermano. Yo, Eh, es lo que dice, hablando para confiar, lo que dice Rafa en el 10, ¿no? Antes del 10 dice en el 9, como dice una verdadera conversión, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Era que una fe acompañada también de obras, porque a servir a Dios no solamente creyeron y, ¿verdad?, cambiaron su estilo de vida, sino que también empezaron a servir a ese Dios verdadero. Y luego también habla de eso y le dice él, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Pensaba en esto que Pablo está diciendo, ¿no? Y la relación que hay, cómo se adquirieron ellos, ¿verdad? Fue, como dice Rafael, una conversión genuina de su vida pagana de dioses falsos al Dios vivo y verdadero, y sus coterráneos y sus vecinos tuvieron que ver este cambio de ellos, ¿no? De ver esta conversión en que ellos estaban abandonando su paganismo y su forma de vivir y adherirse a estas enseñanzas, ¿no? Que Pablo las habían recibido de Pablo. Y solamente la integridad era, ¿verdad? Adoptar ese nuevo estilo de vida para que esa palabra se vuelva en nosotros una realidad, ¿no? Ante un mundo que nos está observando, ¿verdad? Y a veces uno piensa en una comunidad o en un hogar cristiano que está dentro de una comunidad, que los vecinos que están al lado y el que nos mira no nos están observando. El hecho es que cuando una persona se identifica que es un seguidor a Jesús, la gente está viendo si tú sales a trabajar, si te quedas en casa, si maltratas a tus hijos, si eres un buen hombre o eres un mal hombre. Es decir, la gente está observando qué estilo de vida tienen las personas que
se hacen llamar cristianos, porque el mundo siempre nos va a observar. Uno tal vez como cristiano no está pendiente de la vida ajena, como dice la gente, ¿no? Pero ellos no se aislaron tampoco de la comunidad. Y era un problema que yo siempre le digo a la iglesia, es un problema que tenemos que recuperar y es esto, ¿no? Cuando uno llegaba al Señor, lo primero que le decían a uno, bueno, tienes que dejar todas tus amistades mundanas en el mundo, esa gente no puedes relacionarte con ellos porque te vas a contaminar. Entonces uno le enseñaron a vivir como un ermitaño separado de los vecinos, de los amigos que usted tuvo en su vida pasada y rompe con esas relaciones, ¿no? Pero Pablo les está enseñando que ellos no podían romper relaciones con esa gente y que debía darles testimonio y debía comportarse en su nueva enseñanza de acuerdo a ese estilo de vida, ¿no? Y es un problema que cuesta recuperar dentro de los cristianos, ¿no? Y no, yo siempre le digo, como dice este famoso predicador, no es que tú como cristiano no puedas tener amigos, mundano, sino portarse como un cristiano con tus amigos mundanos, ¿no? Y algo que me impactó y quiero comentarlo, ¿no? Quiero comentarlo aquí y lo traje muy en vivo, ¿no? Cuando fui a las comunidades de España y llegó Álvaro y llegó Patricia, ellos llegaron y nos abrazaron, nos saludaron y entonces después ellos nos dicen, no, ellos son amigos de la familia. Pero nosotros asumimos que eran cristianos, ¿no? Entonces Mario nos dice, no, él es ateo declarado, pero él viene, come con nosotros y está con nosotros y anda con Mario y anda para arriba y para abajo. Uno acá en su mente y en los latinos le dicen, mire, ese es un ateo, ¿no? Lo primero que uno sale es corriendo y marca la milla de distancia con esa persona, ¿no? Y eso me impactó, pastor, me impactó y yo le dije a la iglesia ese testimonio, hermano, estamos haciendo las cosas al revés. ¿Cómo alcanzamos a la gente para Cristo si nos separamos de ellos, no tenemos relación con las personas? Y les conté ese testimonio de Patricia y de Álvaro. Me lo saluda, pastor. Y eso me impactó y bueno, lo he traído como un modelo para la red, para vivirlo y para ponerlo en práctica. Yo por responder rapidito, como siempre. O sea, no estamos cayendo en la relación, que es lo que me está preguntando, y yo creo que la relación de lo que estamos hablando, que no es que esté mal, pero la relación entre las enseñanzas y la integridad, o sea, entre el testimonio y la... Eso, entre las enseñanzas recibidas y la integridad del testimonio es que una no puede existir sin la otra. Es decir, no puede haber testimonio si la enseñanza no se hubiese adherido correctamente a la vida de esa gente. Y esa enseñanza bien recibida, bien adherida, bien establecida, hace que esa gente adquiera ese testimonio, el nivel de vida que hace que podamos impactar a la gente que no era. Es decir, ser carismáticos en todos los ámbitos de nuestra vida, como estamos hablando ahora, ¿no? Pues con los vecinos, con el trabajo, en casa, en la calle. Y yo creo que esa es la relación, ¿no? Que una no puede existir sin la otra. No hay buen testimonio, no se puede ser climático si no eres bien enseñado. Pues, hermano. Y fíjense que la pregunta 2 tiene relación, ¿no? Con esto que está hablando Josué. Dice, ¿la puedes leer, Josué, la 2? Voy, que me has pillado comiendo. ¿Qué impacto tendría su obediencia o la falta de ella en el progreso futuro del Evangelio? A ver, voy a repetir. ¿Qué impacto tendría su obediencia o la falta de ella en el progreso futuro Evangelio? ¿Cómo podría afectar su desobediencia a Pablo y a su obra de difundir el Evangelio? Sí, yo por ejemplo pienso en este tema de la obediencia, ¿verdad? Porque, Lo que habrá, la gente... ¿aló? Vale, Byron. Porque ese es el que manda, a quién le da palabra, No, No, dale, Byron. Byron. es el comandante. aquí mando yo, que soy el colonialista. Ah, sí, los españoles. Firme. Firme.
El cómo le llaman Se ahora, manda como militar, oye. yo no entendí esa, estuve viendo toda la posición, pero no entendí le cantaron una canción, El Príncipe, no sé cómo se llama, él es el Gallo, Pinto, Gallo, no sé cómo es la cosa. ¿A quién le dicen así o cómo es la cosa? Pero, Vi, oye. no, pues yo decía, pensando, ¿verdad?, en la obediencia, porque esta gente, digamos, inmediatamente no solo su calidad de vida cambió, su estilo de vida cambió, pero también empezaron a compartir con otros, ¿no? Siendo obedientes en eso. Y yo creo que eso impactó, ¿verdad? Y pensando, por ejemplo, aquí otra vez en mi país, ¿no? Guatemala, donde siempre que tengo la oportunidad hablo de eso, ¿verdad? Porque en ese aspecto la iglesia de Guatemala no hemos sido obedientes a eso, ¿verdad? No nos importa la expansión del evangelio, por ejemplo, al resto del mundo que está pasando, o sea, es decir, eh, entonces, Guatemala está siendo conocida a nivel mundial por las mega iglesias, ¿verdad? Y la gente preumire, Cash Luna, pues más ahora con las redes sociales se expande todo eso, ¿no? Pero ya los que estamos aquí, nosotros vemos, como decía usted, pues son iglesias centradas en sí mismos, ¿verdad? Y entonces creo que eso está trayendo sus consecuencias, ¿no? Esa desobediencia de ser centradas en sí mismos, ¿no? Es tremendo, ¿no? Habla sobre el futuro del evangelio. Es decir, que la obediencia tiene algo importante, como decía Josué, ¿verdad? De tener un testimonio de integridad de lo que hemos creído y lo que procesamos como fe ante un mundo que nos observa. Y esa desobediencia, pues, no solamente, ¿verdad?, al progreso del Evangelio, al progreso de los hogares cristianos y al progreso del Evangelio en las naciones, porque sería un mal testimonio, ¿verdad? Porque dice, y la falta de ella, pues, es como está diciendo Byron, ¿no? Un mal testimonio para el Evangelio, para el estancamiento, para que nos señalen, que, como decía, recuerdo también una conversación que íbamos a Sevilla y entonces yo hice una pregunta al pastor porque veía los cerros de sal, ¿no? Que dice que si la sal se desvaneciese no sería sino inservible y sería hollada por los hombres, ¿no? Y entonces él me dio una clase de sal ahí, de sal de montaña y la sal del mar, ¿no? Y a qué sal se refería Jesús. Y esas cosas se me quedan en mi vida, ¿no? Sí, y el problema, yo digo esto, ¿no? Que las iglesias pues se han convertido, son en retenedores de sal, ¿no? Es decir, somos grandes saleros, pero la sal es para salar, para preservar, ¿no? Y entonces ese es el problema también, para que nosotros podamos ser luz y sal en medio de la sociedad, pero también a través de este proceso de poder ser obedientes a lo que Dios nos manda a hacer. A ver, todo el mundo está mirando a los tesalonicenses. Cuando habla de Acaya, Macedonia, es porque los está observando. Y esa fidelidad era la que hacía veraz o no la enseñanza. Y solamente a través de los tesalonicenses se pudo ver realmente el impacto que había tenido y lo importante que haya sido para ellos el Evangelio, ¿no? Para lo que estaba hablando al principio, ¿no? Para cambiar realmente ese estilo de vida de algo pagano a una enseñanza cristiana, es lo que marcó ese futuro, ¿no? De su testimonio junto con lo que predicaban. Fue lo que hizo que realmente la gente lo entendiese como un ejemplo. Y si somos obedientes a la palabra, pues las personas van a ser, en este caso, también van a ver el efecto, ¿no? Y van a ver la salvación que predicamos. Claro. Y yo apoyándome en lo que agregó Josué en la primera pregunta, creo que de la misma manera que
no puede existir un testimonio íntegro sin las enseñanzas recibidas. No puede haber testimonio íntegro sin obediencia. ¿Ves? Si una cosa es necesaria para que haya impacto, bueno, la obediencia es necesario para que exista una vida íntegra y es necesario para que haya impacto. Si no existe esta fórmula, el resultado es cualquier otro, pero no un mundo impactado. Pastor Mario, Bueno, hermano, yo, yo, yo pienso que ah, yo no puedo testificar de una fe a la cual no obedezco. No hay testimonio como tal. Yo solo puedo testificar de la fe en el Dios al cual sirvo, al cual obedezco y sigo. Si no, mi testimonio es falso, es una mentira. ¿Me explico? Ah, yo no puedo decir que un artefacto que yo no uso es bueno, que una medicina que yo no bebo es buena. ¿Me explico? Entonces, yo no puedo decir que una fe que no moldea mi vida, a la cual no me someto, no me sujeto, no me humillo, por tanto obedezco. Yo no puedo testificar de ella, no soy testigo. De hecho, mi testimonio es falso. Nadie me va a seguir así. Entonces, si un pueblo testifica de Dios, es un pueblo que sigue a ese Dios, que le obedece. El problema es que nosotros, los cristianos, igual que el mundo entero, esa es una cuestión de la religión, cambia la obediencia a ese Dios, o sea, seguir y vivir según sus principios, lo cambia por la liturgia, ¿no? Lo cambia por ciertos, y eso nos gusta hacer ese negocio, nos gusta tener hago esto, y sigo a Dios, ¿no? Entonces, por eso hacemos cultos, por eso construimos locales, por eso tenemos todo una clase de cosas que hacemos para mostrar y hacernos ver como buenos cristianos y engañarnos a nosotros mismos. Pero Pablo lo que está diciendo aquí es, y creo que en la carta de los tesalonicenses es una constante en la Biblia, que la forma de testificar mi fe y la fe de mi comunidad, de mi familia, es mi estilo de vida. Porque ahí es donde se ve realmente mi fe. Después puede venir todo lo demás que se construye. tremendo, pastor. Cambiar la obediencia por la liturgia. Yo lo he dicho así, ¿no? A veces a la red. Y es así. Las personas dentro del cristianismo hoy dicen el hecho de ir al servicio y al culto y ir, hoy es el día del Señor. Y entonces decimos que le dedicamos un día al Señor de los 7 que Él nos da para ir a la iglesia, al servicio. Y duramos del día del Señor 2 horas de servicio que hacemos para Dios. Entonces yo ya vine y cumplí con Dios y sigo en mi vida de lunes a viernes igual, ¿no? Sin cambio, sin transformación, porque este es el problema, cambiar la obediencia por la liturgia. Y eso nos hace sentir bien con nosotros mismos. Tremendo eso, pastor. Y eso decía Cambiar la... un hermano tico decía eso, ¿verdad? Por ejemplo, de que a cuántos cultos asisten los hermanitos durante el año. Y si tú haces un análisis de especialmente aquellas iglesias que tienen varios cultos, digamos, entre semana, wow, son bastantes a los que asisten, ¿verdad? Pero sí, ¿qué tanto eso, verdad? A lo que estamos comentando, si fuera así solo por asistir a un culto, cambiara todo, pero no, no es así, ¿verdad? Pero más nos mantenemos en culto, o sea, ese es el punto. La liturgia nos gana en la obediencia porque hacemos más culto, más actividades para poder estar bien con nosotros mismos.
Eso es terrible, ¿no? Es tremendo, en verdad. Cambiar la obediencia por la liturgia. Y eso es lo que hacemos realmente, ¿verdad? Y me acuerdo siempre lo que Samuel le dijo a Saúl con respecto a la obediencia, ¿no? ¿Qué le dijo con respecto a la obediencia? ¿Que la obediencia era qué? Ese texto Pero es que de la liturgia Samuel. es una forma de obediencia, al fin y al cabo. Es una obediencia a la tradición que no tiene. Lo que para que es una obediencia con malas bases. Nos dijeron desde un principio que para ser cristiano tienes que ir los domingos y ya. O sea, no es que fuese per se eh, el asistir al culto malo, sino que lo que había detrás era algo más profundo, ¿no? Que es de lo que estamos hablando y de lo que creo que va el tema, que es que esa mala enseñanza que se nos dijeron de que para ser buen cristiano tienes que ir los domingos, pues se convirtió en obediencia con mala base. A mí me ha pasado con el cuartel muchas cosas que hay veces que ahí viene con un equipo de comunicaciones nuevo y yo me leo el manual y digo, y me dice, no, esto se hace así, así. Yo, no, esto no se hace así, se hace así, así, así. Me dice, no, no, es que siempre se ha hecho así. Y yo, ya, pero es que el manual de instrucciones dice que hay que apretar este y este. Lo que tú estás haciendo son 4 pasos más, que es que nos estábamos ahorrando tiempo. Lo que estás haciendo es tontería. Ah, pero es que a mí me lo contaron así. Y se queda, y eso va pasando de generación en generación y nadie le da por leerse las instrucciones del equipo de comunicaciones y claro, cuando llega al que llegue, después de 5 o 6 veces de enseñar, enseñar, mal enseñar, mal enseñar, pues a cada uno le va poniendo lo que bien le parece, que es otro error. Pues claro, como no está bien establecido, es lo que estuvimos hablando la semana pasada, ¿no? Como no, esa enseñanza no está bien establecida, el error o que se puede llegar a dar es eso, ¿no? Que como no realmente me queda un hueco en mi enseñanza, pues lo suplo yo con algo que yo creo que es lo correcto, ¿no? Que puede serlo o no, pero la experiencia nos dice que cuando el humano porta algo, va mal. Entonces, en este sentido, yo creo que tira por ahí, ¿no? La idea de, bueno, más que nada para redirigir el tema de la liturgia, ¿no? Al fin y al cabo, la liturgia es una forma de obediencia de algo que está ahí por tradición, pero no implica que sea malo por sí, o sea, no sé si me he explicado bien. Pero ya los profetas decían, ¿verdad? Cuando dices, bueno, Dios dijo a través de los profetas, estoy cansado de su liturgia, ¿verdad? Sus sacrificios. Ya no quiero más. Stop. ¿Qué? La cosa es que un acto público de la comunidad o del pueblo de Dios, eso conlleva una liturgia, sea cual sea, pero esa liturgia tiene que ser el resultado de de la entrega de ese pueblo verdaderamente en cuerpo y alma a Dios. Por eso Dios dice que Jesús dijo que Dios busca a los verdaderos adoradores, ¿no? Que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, si ese pueblo que adora al Padre en espíritu y en verdad tiene una liturgia, sea cual sea, Dios recibe su o Dios se agrada con ese acto que tengan como comunidad, ¿no? La cosa es que cuando yo reemplazo mi adoración a Dios, que es todo mi estilo de vida, lo reemplazo por la liturgia, entonces yo estoy equivocado. Y la liturgia se transforma en un estorbo, ¿no? En un ídolo, como para, no recuerdo cuál fue, que agarraron un efod y lo adoraron. El efod era parte de la indumentaria que Dios había dado para los sacerdotes, pero ellos agarraron parte de lo que se usaba para la liturgia en el templo y lo adoraron. Entonces, eso es un error. A mí me gusta Santiago 1.27. En Santiago 1.27 dice, la religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. ¿Sí? Si te analizas, nada más poniendo ese texto, habla de tener misericordia de los que necesitan en nuestras comunidades, que eran las viudas y los huérfanos. Y lo segundo, obedecer a la ética
cristiana que Dios nos estaba dando, que Dios le estaba dando, había dado ya al pueblo de Dios. Entonces, esa ética, ese estilo de vida cristiano, con esos valores y esos principios, yo tenía que guardarlos, guardarme sin mancha, quiere decir esforzarme por vivirlos, por ponerlo en práctica, porque marcaran mi carácter, el carácter de mis hijos, de mi comunidad y eso. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos como comunidad para celebrar nuestra fe, llámese liturgia eso, entonces agradará a Dios. Mientras tanto, si yo transformo mi adoración a Dios como en la liturgia, el culto el domingo, o la misa, o lo que sea, pues esa liturgia es un engaño para mí. Es como el efod era para esos israelitas en ese tiempo. Pero por eso, Mario, o sea, digamos en los cultos que tenemos los evangélicos, ¿verdad? Digamos, haciendo un análisis, ¿verdad? De esos cultos. ¿Qué logramos? O sea, ¿qué estamos logrando? Digamos, eh, me explico, o sea, sí, todo lo pongo ahí pues para seguir discutiendo en eso, ¿va? Porque Claro. aparentemente Yo estamos creo, felices y contentos con eso, ¿va? O sea, sí. claro. Fíjate lo que yo creo, porque claro, el comentario de Josué nos abrió una ventana interesante, porque aun cuando la pregunta se enfoca en el tema de la obediencia, y el pastor Mario, el pastor Forky hizo un aporte extraordinario con respecto a la liturgia, nos estamos dando cuenta que inclusive en la liturgia vemos obediencia. ¿Ves? En la liturgia vemos obediencia y con comentarios de Josué nos lo hizo ver. Entonces, tal parece que el problema no es qué tan obediente es el creyente, sino el problema es a qué cosas eres obediente. Como lo planteaba Josué, él en el ámbito militar, en el departamento de informática, toda la cosa, él se da cuenta que vienen otras personas a poner en práctica algunos procedimientos, pero cuando él los compara con lo que es verdad, dice, no, hermano, estás haciendo pasos de más. ¿Cuál es la excusa de aquellos que defienden el procedimiento equivocado? Así me lo enseñaron. Así me lo enseñaron. Y nosotros ahora justamente estamos en los estudios que tienen que ver con el liderazgo. Entonces quiere decir que nosotros debemos velar de que nuestra misma conducta como líderes sea una conducta que pueda ser de ejemplo para todos, porque lo que estamos hablando, a propósito de lo que acaba de comentar el pastor Mario, es un estilo de vida. Entonces, el problema de la liturgia, si es o no agradable al Señor, depende de quién está estableciendo ese modelo de vida y esa liturgia como algo que le hace creer a todos los creyentes que asisten a esos cultos que con eso están agradando a Dios. ¿Sí, sí me estoy explicando? Entonces no es un tema de Sí, obediencia o desobediencia, es un tema de obediencia a qué. Porque la culpa de quién es de que haya tanta gente creyendo que en su liturgia están agradando a Dios. ¿Quién es el responsable de todo esto? Entonces eso vuelve a poner, y creo que va en sintonía con el propósito de esta serie, vuelve a poner la mirada en uno como líder. Adelante, eh, hermanos. pensando en lo que están diciendo y lo que acaba de decir Byron, hay que finiquitar bien esto. No estamos diciendo tampoco, Byron, ¿verdad? Usted hizo una pregunta, ¿qué relevancia entonces van a tener los cultos? Jesús también en base a eso le dijo a ellos, este pueblo, ¿verdad? De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y era lo que decía Mario, ¿verdad? Pero Mario nos aclaró que sí, a todo acto público que hacemos para Dios es una liturgia, ¿verdad? Y lo que dice Rafa, pero ¿a quién le damos liturgia? ¿Por costumbre o por qué? El problema es que no vamos a decir, no, Dios no necesita liturgia, porque a Dios quiere que le adoremos, Dios quiere que nos reunamos para exaltar su nombre, para tomar una guitarra, para cantar, eso es liturgia. Si yo estoy en una casa y tomo una guitarra, adoro a Dios, doy una palabra, damos oraciones, estamos haciendo un acto público para Dios. Era lo que decía Mario. Es decir, hay que tener un equilibrio. El problema es no
sustituir una cosa por la otra. Entonces, Mario lo explicó muy bien, ¿verdad? Es como, entonces la liturgia es el resultado de nuestra vida íntegra en obediencia a ese Dios que adoramos y servimos. Y hablando con eso, ¿no? El texto también que me ha llamado mucho la atención, Romanos 12, 1, 2, ¿verdad? En varias versiones se oye muy hermoso, ¿no? Dice, ¿cuál es vuestro culto racional? Es decir, nuestra vida es un culto para Dios. Nuestra vida debe ser un estilo de vida y un culto cada vida, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Y Pablo dijo, no os conforméis a este mundo ni a los preceptos, ¿verdad? Sino renovamos nuestra mente. Y luego él le dice a ellos, a los romanos, que es vuestro culto racional. Pero no está hablando de culto racional en el sentido de exaltar la razón y el racionamiento humano, sino está diciendo mi vida entera para Dios debe ser un culto para Dios, que es el verdadero culto, ¿verdad? Que Pablo está diciendo. Entonces, hay que enseñarle claro, nuestra vida es culto, pero nos reunimos en actos públicos para hacer esto, pero en obediencia, para exaltar al Dios vivo y verdadero y saber a qué adoramos, ¿verdad? Jesús también le dijo a los judíos, nosotros sabemos que adoramos, vosotros no sabéis, cuando está hablando de cómo adorarle en espíritu y verdad. Y es esa importancia de lo que hacemos. Y lo que decía, o sea, no lo hacemos porque nos lo enseñaron. Bueno, nos enseñaron mal. Bueno, corrijamos eso en el proceso de nuestro caminar en Cristo y sus apóstoles y nuestros actos públicos, ¿verdad? Que la gente sepa qué es lo que adoramos y por qué hacemos esto y para qué lo hacemos. Y pensando en el EFOC, también me acuerdo de algo tremendo. Ustedes recuerdan cuando en el desierto levantó la serpiente de bronce, ¿no? Y que el que se fuera la serpiente quedaba sano de la mortandad que estaban ocurriendo. Bueno, tomaron esta serpiente y por más de 600, 400 años conservaron esa bendita serpiente. Creo que hasta en el templo la metieron. Dice que un rey, no sé si fue Ezequías o Josías, o creo que fue Ezequías, que tomó cuando esfarató los lugares altos y los ídolos, fue cuando esfarató y despedazó la famosa serpiente de bronce, que Dios la había levantado con un propósito y ellos desviaron todo y tomaron esa serpiente para pues adorarla y tenerla ahí guardada y prendiendo el incenso, se desvía, ¿no? Y ese es el cuidado que debemos tener de a qué adoramos y qué es lo que hacemos cuando nos reunimos como pueblo de Dios, ¿no? Era eso para complementar lo que ustedes están diciendo. Ahí está Quería Alexis. dar un ejemplo de lo que estábamos diciendo, por ejemplo, en algo que conocido, vamos a decir, un hombre, una familia que bautiza a un niño, tiene un bebé y lo bautiza. Hoy por hoy, aquí entre los católicos y algunos grupos reformados y otros, eh, practican el bautismo de niño. Entonces nosotros hemos pasado toda una vida ahí discutiendo si eso está bien o está mal, ¿no? Pero eso es una liturgia, ¿no? Es parte de la liturgia. Entonces, aquí tenemos a un hombre que bautiza al niño porque es parte de su cultura. Aquí normalmente los católicos hacen eso. Pero ahora piensa que este es un hombre que bautiza a su hijo y entiende que al bautizarlo adquiere una responsabilidad. Lo que está diciendo, yo soy cristiano, vivo bajo los valores cristianos, los principios y la fe cristiana. Y yo bautizo a este niño porque tengo un compromiso, mi esposa y mi iglesia tiene un compromiso de transmitir la fe cristiana a este niño. Este niño es parte del pueblo de Dios. Entonces piensen en eso, son dos cosas diferentes, ¿no? Y yo creo que mi pensamiento es que en este caso, este hombre tiene una liturgia correcta delante de Dios. Me explico, su liturgia, como liturgia, ¿por qué? Porque él está pensando en Dios. Su liturgia nace de una fe en Dios. Ah, pero te dirán, no, pero es que los niños no, hay gente, no, los niños no se bautizan. Bueno, está bien.
Ahora pensemos aquí cuántos niños, mi hijo Josías se acaba de bautizar con 17 años, pero vamos a decir que Josías se bautiza y dice, bueno, yo tengo que bautizarme porque mi padre es cristiano, yo vengo de una familia cristiana y se ve mal si yo no me bautizo, así que me tengo que bautizar. Y para quedar bien, o porque su padre lo agarró y lo regañó y le torció el brazo porque están avergonzados de que pasan los años y su hijo no se bautiza y toda la iglesia está hablando. O como padre, he pasado todo un tiempo desde que mi hijo nació comprendiendo que es parte del pueblo de Dios y lo he educado en la fe cristiana, he tratado de ser ejemplo para él, testimonio, él y su madre y su iglesia también ha cooperado y hemos orado y hemos hablado de la fe en Cristo hasta que ese niño, ese adolescente toma la decisión de hacer y obedecer a la fe porque cree en Dios y porque entiende que es su primer paso de obediencia madura en la fe cristiana. Entonces la liturgia, porque fue un acto litúrgico también entre nosotros, la liturgia se transforma en adoración a Dios. ¿Ves? Hay una diferencia y ahí es donde tenemos que entender el punto, ¿no? Eh, eh, tenemos a una persona, yo recuerdo a una persona en la iglesia allá en Panamá, que tenían, yo no sé, como 20 y algo, 25 años o algo más de casados. Yo los conocí en la iglesia, los bauticé, se hicieron, eran hasta líderes de la iglesia, pero ellos nunca se habían casado por la iglesia. Cuando yo salí de allí, vino el nuevo pastor y el nuevo pastor les dijo que estaban en pecado, que aunque yo los bauticé, no los debí bautizar porque ellos estaban en pecado, eran pecadores y lo que hizo primero para arreglar el asunto fue bautizarlos y después que casarlos, y después que los casó, entonces le dijo que sí. Hasta le habían quitado el privilegio de participar de la cena del Señor, todas estas cosas que se nos olvidan. Entonces, pero de la misma iglesia conozco un montón de gente que se casó y después de haber casado ha adulterado, después de haberse casado se habían divorciado, se han casado nuevamente, ya van por segundo matrimonio y siguen ahí en la iglesia. Entonces pregúnteme, ¿quién de estas dos parejas, poniendo una pareja de estas que ha adulterado, que se ha divorciado y se ha vuelto a casar, con esta pareja que tenía 25 años, se habían casado por lo civil, pero nunca se habían casado por la iglesia? ¿Cuál de los dos entendió mejor el matrimonio? ¿Cuál de los dos honró más a Dios? Tenemos que tener cuidado con eso porque la liturgia no está por encima de la obediencia. La liturgia es un resultado de pasos de fe de la audiencia, por lo menos debe ser el resultado de eso. Ya me callo. Aclarado el punto. Avancemos porque la otra está más complicada. Rafa, la 3, Rafa. Yo la leo. ¿Cómo afectaría la holgazanería y no prever para los suyos su habilidad para hacer buenas obras? ¿Cómo afectaría esto a su testimonio? No es tan complicada esta. Yo pienso que si tú eres un holgazán y la falta de cuidado, primeramente, es hacia ellos mismos, eh, si tú tienes necesidades o tienes falta de cosas, te va a ser imposible ayudar a otras personas. Y al contrario de tener que estar ayudando y ser un testimonio, al final lo que haces es ser un peso, ¿no? Un peso muerto y en la que tienes que ser ayudado y no eres tú el que puede tener la oportunidad de ser carismático y ayudar, sino que tienes que estar siendo ayudado y siendo tú el que está recibiendo esa ayuda. Por holgazán, por vago, vamos. Yo creo que aquí el tema, el apóstol plantea y saca el tema este de trabajo, ¿no? Algo tan, creo, malentendido por los cristianos, que aún muchos hablan, ¿verdad? Que el trabajo es una maldición, ¿no? Y otros más chistosos, ¿verdad? Que dicen que si el trabajar es para los enfermos, no se trabaja algo así, dicen que trabajen los enfermos, no recuerdo el dicho, pero algo. Dicen los holgazanes, ¿no? Sobre eso, pero
Pero el tema del trabajo creo que sí, se malentiende, malinterpretado, y piensan que es una maldición, ¿verdad? Muchos cristianos. Entonces creo yo que, y si hablamos del gremio pastoral, wow, yo este lunes estuve compartiendo con unos pastores sobre ese tema, ¿va? Porque los pastores tienen aquella su frase célebre, ¿verdad? Vivo por fe. Eh, entonces, es decir, hay mucha tela que cortar en esto, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido no hemos sido buenos ejemplos en eso. Y creo que eso es lo que el apóstol. Por eso subrayé un par de textos ahí que me da mucho la atención ahí, que lo compartí con los hermanos, a donde le decía él, no tengo que pedirle nada a nadie, dice, "Va, o sea, he trabajado", dice él. Y el apóstol, ¿verdad? Entonces, y eso le da a él fuerza, ¿va? Y pasó con la iglesia de Corinto también. Sí, también habría que entender qué es lo que entiende Pablo por trabajo. Porque el trabajo de aquel momento no son los trabajos que hoy en día entendemos nosotros. ¿Y qué entendemos nosotros también, va? Interesante. Porque como también ahí dice en un versículo que veo que muchos usan, va, a 1 Corintios 15 algo, lo final, donde dice que no nos cansemos de servir, porque el trabajo en el Señor no es en vano, dice. Ese es un texto también que ufale, muchos lo usan, porque son diáconos en la iglesia, ¿no? Para lo que estamos en la obra. Eh, Eh, Tomando la pregunta, ¿no? ¿Cómo afectaría la holgazanería y el no proveer para los suyos su habilidad para hacer buenas obras? ¿Cómo afectaría esto a su testimonio? Y, tomando lo que dice el pastor Byron, y para poner acá en la mesa, ¿no? El problema cultural que tenemos con respecto al trabajo, ¿verdad? Porque también está mal entendido en el sentido de lo que es culturalmente, ¿no? Por ejemplo, hasta en las canciones populares, ¿verdad? Que se cantan en Latinoamérica, prenda mucho a la iglesia de esto, ¿no? No sé si han oído esa canción que se llama El Negrito del Batey, Póngalo que ahorita lo llaman el Negrito del Batey. si quiere se los pongo aquí en Sí, dice YouTube. que a mí me llaman el Negrito del Batey porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar se lo dijo todo al güey porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Wow. Entonces, cantamos eso y eso Te has puesto en silencio, Jorquis. haciéndole ver con las canciones y la cultura que el trabajo es malo y el trabajo es consecuencia del pecado y tantas cosas, ¿verdad? Que arrastramos. Podemos hablar de la teología del trabajo dentro de las cartas de Pablo, ¿verdad? Y claro, estaba hablando algo concreto también mi hermano este, Josué, ¿no? Porque el trabajo realmente y la mano de obra la realizaban los esclavos, pero los esclavos eran la mano de producción, pero también estos esclavos eran cuidados, le daban comida para que pudiesen producir, le daban vivienda, vestido, pero también estaban los que tenían artesanos y que eran artesanos y tenían comercio. Sí, el trabajo siempre ha existido, ¿no? Pero hay que tener una teología y creo que hay gente que ha tratado de hacer una teología del trabajo en las cartas de Pablo, mayormente en esta, ¿no? Pero voy para Cuidado con esto, ¿no? eso, cuidado con eso. Sí, bueno, ahorita nos ayuda, pero ¿cómo afectaría la glosanería, verdad? Hay un texto y dice para proveer para los suyos. Pablo en las cartas de Timoteo habla que aquel que no es capaz de proveer para su propia familia es peor que un pagano y ha negado su fe. Ese texto es terrible y es duro para que Pablo volviera a corregir este problema en la iglesia, ¿no? El que no pueda proveer ni para los suyos y que no pueda hacerle eso, pero ¿cómo? Esto, llevándolo al tema, como una iglesia que no entiende esto, dejaría de impactar o cómo impactaría de una manera negativa si no corregimos esto dentro de las iglesias o dentro de la red.
sobre el pueblo cristiano y lo que dice el pastor Byron. Esto de la algonocería, el no ser productivo, el no trabajar, el no proveer para lo suyo. Y, ¿verdad? Y para realizar y tener la habilidad de hacer buenas obras, ¿cómo factoría esto el testimonio de una iglesia? Ahora sí, Pastor Mario. Bien, si van en, en Tesalonicenses 3, para ver, esto es Tesalonicenses 4, 11 y 12, dice, y a que tengáis por vuestra ambición, y que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os ocupéis de vuestros propios asuntos, y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis, esta palabra conduzcáis muy importante, honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Entonces aquí está la razón por la que Pablo dice que cada uno debe trabajar, ¿sí? Tener una forma de sustento honesto, y más adelante, en segunda de Tesalonicenses, creo que es, déjame ver dónde es, creo que es segunda de Tesalonicenses, ¿sí? De Tres. 3:10 al 12 dice, porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que no coma tampoco, que tampoco coma, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Entonces, la idea es, me parece a mí que cuando habla del trabajo, es trabajo en todo el ámbito, como lo vemos en el, creo que es el libro 4 serie 2, ¿no? ¿Recuerdan? Sí, Vimos, sobre el trabajo, los hábitos también, el trabajo y todo eso. ajá. Entonces, la cuestión es la idea de ser activo, productivo, de Ujú. usar nuestros dones y nuestros talentos para sostener nuestra iglesia, para sostener nuestra familia y para también para tener para nuestro ministerio familiar y como comunidad. ¿Eso qué quiere decir? Dice que la verdadera, ya leí en Santiago que la verdadera religión, ¿cuál era? Ocuparse de las viudas y de los huérfanos, primeramente. Y para poder ocuparme de las viudas y los huérfanos, tengo que tener dinero, tengo que tener recursos. Entonces, hay el ministerio de la iglesia, así decirlo por decir, es decir, lo que como iglesia querramos hacer, necesitará que yo sea una persona que aporte económicamente y con mi fuerza y con mi talento y con mis habilidades y todo lo demás, yo aporte para lo que la iglesia, como comunidad cristiana, como familia estemos tratando de hacer. Entonces yo así lo veo, ¿no? Entonces, si yo no trabajo y si no soy una persona productiva, primeramente mi familia pasa necesidad o lo que sea, pero tampoco podemos ser útiles ahí ando de mezquino siempre que no quiero compartir con nadie, y muchas veces porque no puedo, pero también soy vago y mis dones y mis talentos se desperdician y la iglesia no desarrolla todo lo que puede desarrollar porque yo soy una persona vaga. Vago para sostener a mi hogar, pero vago también para el poner mis dones y mis talentos al servicio de todo lo que como comunidad cristiana estemos tratando de hacer juntos para llevar el evangelio hacia adelante. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista está bastante claro. Vamos, lo que he dicho yo, ¿no? Pero en el mundo evangélico no está Esto, claro. no, por eso. No, estoy totalmente de acuerdo, O totalmente de sea, acuerdo, no vos lo no tenés está claro. claro, pero aquí en América Latina no lo tenemos claro. No. Y ese es el reto, ¿no? Aquí El es un reto gran grande que problema. tenemos. Y recuerdo también que dice que ahí no hay, el dicho dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Sí, ponete en nuestros países también, por ejemplo, yo que trabajo mucho en temas de desarrollo comunitario, ¿no? Y digamos, con toda una onda aquí que se mantiene y las mismas iglesias provocamos eso de crear dependencia en la gente, asistencialismo, paternalismo, ¿verdad? No hablamos de trabajo, no hablamos de productividad, no hablamos de florecimiento de las comunidades, no hablamos de generar riqueza a la gente que viene desde el evangelio, todo eso, ¿no? O sea, nosotros mismos también estamos, o sea, la iglesia evangélica, ¿no? O sea, es decir, es un reto es gigante el que nos toca aquí. Y lo que decía hace un para, rato de para lograr ser. lo que había dicho Byron acerca de vivir por fe. No, no es que tienes que vivir por fe. Y se acuerda lo que estuvimos hablando en Guatemala, cómo todos nosotros fuimos paulatinamente dejando nuestras carreras, nuestros negocios, todo lo demás, toda aquella forma productiva, económica que teníamos, la fuimos dejando y nos volvimos verdaderos dependientes de las ofrendas de los hermanos. Cuando la ofrenda de los hermanos principalmente debería ser para echar adelante la obra de Dios y para ayudar todas las necesidades, ¿no? Pero Byron, ingeniero, yo soy ingeniero, ¿cómo se llama? Alexis también en computación, el hermano Forky, o un profesional, Rafa, todos los que estamos aquí tenemos una forma. Imagínate, aquí el único que conservó creo que su forma de trabajo, ¿quiénes son? Alexis, Rafa y Josué, ¿verdad? Pero si se hubieran quedado un poquito más en la iglesia tradicional, todo eso lo hubieran dejado. Sí, sí, ¿no? Entonces, Dios nos rescató aquí, hombre. sí. ¿Sabe? A mí me agarraron los misioneros de Estados Unidos y me dijeron que tenían que dejar, no, me explicaron todo esto, vivir por fe. A mí un amigo de Ellos, Ceteca fue el que lo... ellos vivían con sueldo todo de Estados Unidos, aquellos vivían, no tú sabes, vivían como casi en el cielo, ¿no? Las casas, todo en Panamá, todos los latinoamericanos vemos a esa gente cómo vive y nos dicen que tenemos que hacer lo mismo que ellos, pero claro, a nosotros no nos mandaban ningún sustento y comenzamos a vivir, nos hicieron 2 veces más hijos del infierno que ellos, vivíamos en el infierno, Ahí sí sin que... comida y sin nada. Dios mío, digo, pero eh, sí, entienden el punto que esto es una cosa contradictoria. Padre, perdónanos. hay algo que, hay algo que está acá, ¿no? En la carta también donde leía el pastor Mario, como Pablo, ¿verdad? Para la respuesta de mi hermano Byron, que es, claro, es cuesta arriba con nuestras iglesias latinas y para las redes que nosotros estamos iniciando, ¿verdad? Pero eh, Pablo, ¿cómo aborda esa situación y ese problema que se estaba presentando, ¿no? De cómo afectaría la albazanería a la iglesia para hacer un impacto, ¿no? Pues fuerte, ¿verdad? Porque sería un mal testimonio para las personas. De ahí lo que hay es puro bajo en esa iglesia porque no producen, ¿no? Eso sería un mal testimonio terrible. Y a veces la gente lo dice, a los evangélicos no les gusta trabajar y cosas por el estilo. Uno ve la gente, ¿no? ¿Cómo abordó Pablo esa situación, ¿no? En la carta también de Tesalonicense, Pablo va a corregir esa problemática que estaba viviendo la iglesia. Y en el mismo capítulo que estaba leyendo el pastor Mario, aquí está eh, No había dice, visto. quiero leerla, no, quiero leerla también en Tesalonicenses, sí, dice el 3 el 3:7 dice Pablo, para hablarle a ellos, dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo llamaba a un cristiano vivir desordenado al que vivía en holgazanería. Y luego dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y con fatiga de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino
por daros nuestro mismo un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, es la ordenanza apostólica, que tampoco coma. Y el problema era que, y eso pasa mucho en Latinoamérica, en las iglesias, gente que no es productiva, no hace nada porque siempre vive en una necesidad, pero se la pasa de casa en casa comiendo el pan de embalde de los hermanos, ¿no? Y hay hermanos pues que quieren ser más buenos que Dios y mantienen la holgazanería de mucha gente en el Evangelio también, teniendo manos y pudiendo trabajar o pudiendo hacer algo para ganarse su sustento, ¿no? Entonces, de una manera, también mantenemos esto dentro de las iglesias por falta de la palabra o de la didaché. Pero, Y esto es hermano, pura, ¿no? hermano Forni, Dime. bueno, vamos, poniéndolo en nuestro caso, en el paradigma bíblico de lo que estamos tratando de vivir como iglesias en casa. Si los hermanos no quieren abrir sus casas porque les da pereza, porque no quieren poner de su electricidad, de su tiempo, de su comida, todos los costos que conlleva abrir la casa. Si los hermanos no están dispuestos a encargarse de los nuevos hogares que van surgiendo, si los hermanos no quieren atender a los grupos, discipularlos, si los hermanos no quieren leer para formarse y estudiar y invertir tiempo, eso es holgazanería también. Y la iglesia, si esto no se da, la iglesia no va a crecer, las redes no van a crecer, no van a crecer. ¿Me explico? Entonces, yo creo que también la parte del que no trabaje, el que no coma, es que también tenemos que ir siendo serios y no podemos ir integrando en el liderazgo de la iglesia gente que no esté dispuesto a pagar el precio, que no esté trabajando realmente. Entonces, yo en este sistema, pero piense, una persona que no está dispuesta a abrir su casa, que no tiene tiempo para esto, que no tiene tiempo para esto, que nunca tiene dinero para, no, que no apoya lo que estamos haciendo, pues es claro. Aquí en España dicen en blanco y en botella. No, más claro no puede ser. Entonces, con tal persona, pues yo no cuento con ese tipo de personas porque no se puede, me explico. Hay momentos que los hermanos tienen más, menos dinero, más recursos, más situación por la vida, todo lo demás, esas cosas se pueden entender. Pero nosotros podemos notar aquellas personas que simplemente no quieren. Pues entonces, nosotros en eso también tenemos que entender que la iglesia se construye en el poder del Espíritu Santo, en la base de la escritura, pero también por voluntad de Dios, por el trabajo de hombres y mujeres que deciden ser obedientes a Él, ¿no? Y en esa obediencia está el trabajar, trabajar para proveer, trabajar para tener vidas dignas, como dice Tesalonicenses, pero también trabajar para que podamos alimentar a los huérfanos y a las viudas y a todos los que necesiten y los ministerios. Entonces es una cosa real, ¿no? Y el texto que les dije fue el de Primera de Timoteo, capítulo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un pagano. Entonces, está hablando en ese contexto para la gente que podría ayudar a las necesidades que hay en la iglesia, en su aporte, en su productividad. Y esto es interesante, formar, como decía el Wow. pastor Byron, sí, para nosotros, en nuestra cultura latinoamericana, pues cuesta arriba, pero hay que formar la gente, y esto es didaché apostólica, ¿no? Para la iglesia y para nuestras redes, como está diciendo el pastor Mario, aún la holgazanería de el que no quiere ni poner nada para la obra de Dios, ¿verdad? Claro, hay que entender también, pastor, que acá hay hogares, ¿verdad?, que no tienen las condiciones para alojar personas y a veces no tienen ni muebles donde sentar y es muy, casas muy pequeñas, ¿no? Pero yo me sorprendía en España con respecto a los pisos, como ustedes les llaman, ¿no? Que aunque son pequeños, pues ahí se reúnen 12, 7, 9. Aquí también hay casas muy amplias, ¿no? Y esas casas amplias servirían para eso. Pero también hay casas que, ¿verdad?, pues no hay donde sentarse, no tienen una mesa, la necesidad, y no todos, ¿verdad?, van a disponer sus casas, pero sí, hay muchos que sí las podrían disponer y no lo hacen, pastor. Porque como usted dice, ¿ve?,
no Holgazanes. están dispuestos, sí, no están dispuestos a sacrificar el tiempo, no están dispuestos a pagar un poquito más de luz, pero no es mucho la luz, porque son De- 2 horas para reunirse o 3, ¿no? Dejar su Compartir una mesa zona de de pan. confort. Claro. Y yo creo que También dejar. también es importante señalar algo, porque la verdad es que uno se identifica como cristiano y luego, si de alguna manera nuestro estilo de vida tiene cosas cuestionables, por ahí vicios o conductas inadecuadas, la verdad es que nunca terminan hablando mal de mí o hablando mal de los guerras. Siempre echan por tierra es, mira, este cristiano. Siempre echan por tierra es la condición. Y a propósito de que nosotros estamos hablando de la forma en que impactamos el mundo, yo creo que Pablo también está cuidando de que todos los que vayan identificándose por allí, por el camino, como seguidores de Cristo, realmente muestren una vida que sea impactante, que sea más bien algo que pueda ser de elogio para otros. ¿Sí me explico? Entonces, no, culturalmente religiosos y no religiosos cuestionan o critican el hecho de la holgazanería. No hay que ser cristiano para condenar la holgazanería, pero Pablo estaba preocupado de que personas que se identificaban, como yo lo veo, a propósito de la necesidad de impacto en el mundo, personas que se identificaron como seguidores de Cristo, llevaran vidas holgazanes. Yo creo que eso es importante. Nosotros, los venezolanos, entendemos un poquito esto porque estos países que con fronteras con Venezuela, en donde se han ido personas amigas de lo ajeno, de malos vicios y no sé qué, que se han dedicado a hacer cosas inadecuadas, terminan entonces esas naciones hablando mal de los venezolanos. ¿Sí me explico? No están hablando de un venezolano, sino que los venezolanos una vez los etiquetan. Entonces, evidentemente, ese es un riesgo que se corre cuando yo voy por la vida identificándome como seguidor de Cristo y comportándome de forma inadecuada. Creo que, es decir, impactamos, siempre impactamos. El punto aquí es que hay que impactar de forma positiva. La cuarta, Pastor Mario, ¿la podría leer, por favor? Sí, La leo, puedo porque la leer. anterior me mandaron a leerla. Ah, ok. Dale, dale, léala, léala. Disculpe. ¿Cómo afectaría la inmoralidad a su testimonio? ¿Cómo afectaría su testimonio la confusión acerca del regreso de Cristo? Esta es otra situación que se presentó allí. Que estamos hablando de los problemas que Pablo confrontó en la iglesia, ¿no? La holgazanería, la inmoralidad y la mala comprensión y la confusión acerca de el regreso de Jesús. Más ahí que Pablo trató y también nos trató en la carta, podríamos desarrollar la inmoralidad y esto. Yo, por ejemplo, Pablo les dice algo muy contundente a ellos en Primera de Corintios, ¿no? Digo, en Tesalonicenses, el texto. Cuando él está hablando, voy a leer el texto, ¿no? Él lo está leyendo Rafa. Dice así con respecto a la venida, dice, y esperar, es la primera vez cuando él, ¿verdad? Va a hablar de la esperanza de la venida de Jesús. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Y él habla de esto a ellos para, ¿verdad?, afianzarlos en esa esperanza con respecto al regreso del Señor. Pero el problema también está en eso de su vida de inmoralidad y cómo esto, ¿verdad?, afectaría también a una iglesia en el impacto con la comunidad que lo rodea. Josué, Dime. dinos algo, José. No, ya no sé, lo que he dicho al principio. Em, eh,
A ver. Mm, Hombre, a ver, si las enseñanzas no eran verdad, el regreso de Cristo tampoco podía ser verdad. Y al fin y al cabo las personas perdían la confianza en ello y en el Evangelio, además de traer confusión. Mm, Eso es lo que es toda una continuación, ¿no? Una cosa de otra. Que decir, si la enseñanza está mal y no es verdad, no es íntegro, como estábamos viendo antes, eso afecta al fin y al cabo negativamente al testimonio. O sea, la importancia de todo esto es que hay que establecer muy bien esas bases porque los futuros líderes, cuando tengan que enseñar, si no está bien establecido, vamos a caer otra vez en el error, ¿no? De lo que hemos estado hablando antes, ¿no? De es que a mí me enseñaron así. Sin embargo, si se enseña a los líderes a que las enseñanzas tienen que estar apoyadas en la palabra y no en lo que yo creo o en lo que me enseñaron, pues eso va a dar que la iglesia siga transformando y siendo testimonio. Recuerde cuando vimos la clase con el pastor Mario con los problemas que confrontaba la iglesia, ¿no? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación,